Samuel 13:7. Te adoramos, Dios. Gracias por tu palabra. Bendito Dios. Primera de Samuel 13 y 13:7. Vamos al 7. Vamos al 3. Y Jonatán es el hijo de Saúl, atacó la guarnición y los filisteos que habían en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar la trompeta. La trompeta es un chofar, lo que se suena aquí. Eso es trompeta de guerra. Hay diferentes ruidos y hay diferentes símbolos de los sonidos de las trompetas. Dice la palabra: Israel oyó que decían: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también a Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl y fueron a Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y un pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. O sea, que serán muchos. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betaben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas, en cisternas, y algunos de los hebreos pasaron el Jordán de la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, pero temblando. O sea, el pueblo que iba con Saúl estaban llenos de miedo. 8. Y esperó 7 días conforme al plazo que Samuel era el profeta que antes de salir le había dicho que tenía que esperar 7 días en lo que él llegaba. ¿Qué pasó aquí? Vamos a entenderlo ahora. Y dice: entonces Saúl, déjame ir al 8 que brinqué, y esperó 7 días conforme al plazo de Samuel, lo que había dicho. Pero Samuel no venía o no llegaba a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. ¿Qué pasaba aquí? Que mientras pasaban los días, el pueblo lleno de miedo, el hombre de Dios, el profeta, no llegaba, la gente empezaron a ir. Aquellos eran un montón de personas y ellos eran menos personas, pero aquellos los duplicaban, y esta gente estaban tan atemorizados que se empezaron a desertar y empezaron a dejar al rey Saúl solo. Entonces dijo Saúl: tráeme el holocausto y la ofrenda de paz, y ofreció holocausto. ¿Qué pasó aquí? Samuel es el profeta de Dios. El holocausto lo tenía que llevar el profeta Samuel. Me quedé en 10. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. ¿A dónde quiero traer a Saúl a nuestras vidas? ¿Cuántas veces de nosotros, y me identifico con Saúl, porque tenía el pueblo de Filisteo, eran 3 veces más, estaban, el equipo tuyo estaban con miedo y te estaban dejando solo, estaban desertando, y el profeta le había dicho: espera por mí para presentar el sacrificio. Y él estaba tan asustado, él estaba tan turbado. Aquí es donde vamos. El enemigo
lo estaba opresionando. Había una opresión del infierno detrás de Saúl. Y entonces, en vez de Saúl haber buscado el rostro y la presencia de Dios, o no haber hecho nada hasta que llegara el profeta, Saúl se desesperó. ¿Y qué hizo Saúl cuando se desesperó? Que hizo el sacrificio él. Que no le tocaba hacer el sacrificio. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Ustedes saben que Saúl fue un hombre escogido y dirigido por Dios. Y empezó bien. Pero ¿qué pasó en el camino? Perdió lo que se llama la intimidad con Dios, perdió y empezó a buscar la gloria a él, se turbó, estaba siendo opresionado por el enemigo de las almas, por las tinieblas, que hasta incluso en una parte de la Biblia nos establece que David, jovencito, le tocaba el arpa, y que cuando David tocaba el arpa, los demonios se iban. Eso es opresión. Entonces el mismo desespero, ya estoy fuera del tiempo. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. Entonces dice el 14: más ahora tu reino no será duradero. O sea que la misión de Dios era haber instalado a Saúl, gracias, que Saúl, Samuel y David. Es fácil uno enredarse por ahí, pero estamos hablando de Saúl. Entonces el reino de Saúl se supone que fuera duradero. Pero ¿qué pasó? Que mientras empezó a cometer errores, lo que se puso fue altivo, lo que se puso fue altanero, y no reconoció cuando metió las patas delante de Samuel. Entonces, levantándose Samuel, subió a Gilgal y a Gabá y a Benjamín y Saúl. Y aquí más adelante nos vamos a encontrar, no tengo tiempo de entrar en el contexto completo, pero nos vamos a encontrar que entonces fueron para una guerra. Y en esa guerra el profeta Samuel le había dicho de parte de Dios que tenía que matar al rey de ese lugar. Las mujeres, los hombres, los niños, las ovejas, las vacas, los asnos, que no dejara nada allí. Eso dijo Dios. Y si el soldado de Dios es usted y yo, y Dios nos da un comando, ¿qué vamos a hacer? Obedecer. ¿Pero qué le pasó a Saúl? Ay, pero qué lindas ovejitas. Oh, por eso esos asnos están bien gordos. Pero ven esas vacas, qué gorditas están. Pero eso lo podemos coger para nosotros. ¿Qué usted cree? ¿Ese pensamiento está errado? ¿Ese pensamiento está errado? No, es un pensamiento humano. Pero ya él tenía unas instrucciones de Dios. O sea que mientras a nosotros Dios no nos da unas instrucciones, pues en nuestra humanidad nosotros podemos seguir haciendo cosas. Pero cuando Dios te dice ya de una vez por todas y habló que no hagas eso, usted no lo puede hacer. Y ya él tenía unas instrucciones, y Saúl dejó al rey vivo. Porque el rey tenía mucha plata, mucho dinero, y quería hacer negociaciones de paz con el rey. ¿En serio? Entonces nos damos cuenta, iglesia, que cometió otro tercer error. Ahí es que el Señor, el profeta, encara a Saúl y le dice que tu reino será quitado. Cuando Saúl se voltea, le agarra la ropa al profeta, y el profeta lo encara, que ya Dios levantó otro hombre conforme a su corazón obediente, y tu reino será cortado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Usted vio a un Saúl arrepentido? Señor, no, todo el tiempo cometí error, ¿y qué? Cometí error, ¿y qué? Sigo cometiendo el error, ¿y qué?
Dios te dijo en tu vida que no te quería con esa persona y a mí no me importa, pero a mí me gusta. Dios te dijo que no te incluyera, que no te incluyera o que no tomaras esa bebida, o que no tomaras esos medicamentos. Pero es que tomarme un medicamento y estar chilling un ratito, pues no es nada. O tomarme, ¿a quién le hace daño tomarme una o dos cervezas? Pero el Señor te dijo que no le gusta, que no le agrada. ¿Por qué? Porque hay una persona que pueda quizás hacerlo y no tiene ningún problema, pero hay personas que Dios ha rescatado de la vida de la borrachera porque tienen problemas con el alcohol, y si usted en algún momento fue alcohólico, usted no puede tomar nada de alcohol porque es tu talón de Aquiles. Entonces, ¿qué pasa con Saúl? Saúl termina siendo oprimido por el reino de las tinieblas, entonces endureció su corazón, no se arrepintió y no llegó hasta ahí. Después, más adelante en los capítulos, te vas a dar cuenta que fue y consultó a una pitonisa. ¿Y qué es una pitonisa, pastor? Una adivina. ¡Wow! ¿Y eso es una persona arrepentida? ¿Hay testimonios de una persona arrepentida ahí? Pero si mire, yo le he enseñado a usted que cuando usted haga algo malo, fácil. Ay, mi amor, mira cómo él acabó el problema en mi casa. Mira, mi amor, tienes razón. Sí, es verdad, no debí contestarte de esa manera. O no debí haber dejado esos zapatos ahí porque ya me lo han dicho muchas veces. No te preocupes, que los voy a coger y los voy a poner en su lugar. Los problemas se acaban cogiendo el toro por los cuernos y realizando lo que usted tiene que hacer. Si usted le falló a Dios, no empiece, yo le fallé a Dios por culpa de este. Yo le fallé a Dios, lo que pasa es que tú no sabes lo que me hace mi esposa. Yo le fallé a Dios, lo que pasa es que estos muchachos míos día y noche en casa me tienen hablando palabras soeces y estoy molesto. No le eche la culpa a nadie, la culpa es suya. No podemos estar buscando justificarnos y echarle la culpa al del lado. Y yo estoy molesto porque aquel, cuando yo entré, no me saludó. Vengo para la iglesia, pero el de la puerta no me saludó. Y el de la puerta estaba a lo mejor en un momento que no estaba muy concentrado y se le escapó el que no hizo el protocolo con usted. Y no es para andar así de sensibles, iglesia. Entonces, y adoramos a Dios. Me falta un papel, iglesia. Ay, Señor, estamos llevando lo que es la opresión. Entonces dice Efesios 6, 11, 18: vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Si en el libro de Efesios nos están diciendo que tenemos que estar firmes contra las hechanzas del diablo, es porque realmente, familia, es porque realmente el diablo está asediando y acechando todo tiempo lo que usted está haciendo. Dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que pueda resistir el día malo. Y habiendo acabado el día, estar firmes. Si nos vamos a Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, te sometes a Dios, resistes al diablo y él de nosotros huirá. Dice el número 13 de Efesios: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y los calzados los pies apresto al evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con la fe, iglesia, es que nosotros podemos apagar
todos los dardos de fuego del maligno. O sea que la opresión se termina, la opresión se acaba. Tan pronto usted sabe que le está yendo mal, usted te está sintiendo mal de salud, hay algo que está pasando y usted no puede discernir lo que es. Usted tiene que, lo primero que todo, irse a orar. Arrodíllese y preséntele cómo usted se siente al Señor. Señor, ¿dónde estoy? Estoy en calamidad, estoy en adversidad. ¿Qué está ocurriendo en mi vida? No me siento bien. ¿Usted no se ha sentido desenfocado? ¿Usted no se ha sentido que a veces no memorizamos las cosas? Esto es parte de la pandemia. ¿A cuánto se le olvida casi todo? Esto es un efecto pandémico. Que la gente está, que de momento salieron por un lado y llegaron de gesto. A uno le da más fuerte y a otro menos fuerte. Pero cuando estamos caminando, nos damos cuenta que como que no estamos enfocados. Si salió para la iglesia, tiene que llevarse la Biblia. Llegar, a rayos, llegué a la iglesia, el culto no era hoy. Se me olvidó, ¿y qué días eran? Por aquel día. He escuchado gente, me ha pasado. Dios mío, pero ¿qué días hoy? Mira, uno tiene que buscar hasta la hermana, ¿qué días hoy? Yo no sé si estamos a 20 y pico o a fin de mes, pero yo sé que estamos por ahí. Entonces, amada iglesia, uno tiene que entender que cuando está ocurriendo eso en tu vida, podemos estar bajo opresión. Entonces dice, 2 Corintios 10, 3, 5, pues aunque andamos en la carne, escucha iglesia, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, lo que tú portas, las armas que tú portas, no son carnales, sino para poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¡Qué cosa más maravillosa! O sea que dentro del embate y la opresión que tú puedes sentir, el Señor te dice que te saca victorioso. El Señor te dice que Satanás te puede oprimir, pero no te puede poseer. Entonces, dentro de eso, te dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Por qué? Porque usted no tiene un arma literal para meterle las manos al diablo o a su enemigo. No, ¿cuál es su arma? La palabra de Dios y la oración. Su alma mortífera contra el reino de las tinieblas es la oración, iglesia. Es la oración, iglesia. Es la oración, iglesia. Entonces te dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Que yo te estoy queriendo decir, lo que se levanta contra el conocimiento de Dios es que el mismo Espíritu Santo va a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No he escuchado gente decir, es que me pasó por la mente, es que vino a mi mente un dardo de fuego y... Porque si el enemigo, por dar un ejemplo, te dice, prende el internet, ponte a ver pornografía, y tú dices, ay, no, mira, diablo puerco, te reprendo en el nombre de Jesús, no lo voy a hacer. Pero es que el diablo me tentó. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Fuiste y la aprendiste? Sí. ¿Y entraste al site? Sí. ¿Y lo viste? Sí. Pues entonces la puerta del enemigo. Usted sabe que los estudiosos dicen que una ilustración de pornografía te dura 5 años en tu mente. Ahí. Cuando venimos a Dios, Dios nos limpia de todo eso. Y nosotros, los creyentes, eso es una puerta satánica que ningún creyente, ningún cristiano jamás en la vida puede hacer. Es algo totalmente contraproducente para su vida. Y lo tenemos que entender. Dice, derribando todo argumento. Dice la palabra de Dios que nosotros en nuestra mente podemos clamar al Señor, y ese pensamiento que te está dando aquí, date el trago, date la cerveza, olvídate, métete al club, olvídate, ten una relación consensual por fuera, fornica, todas esas cosas que son pasiones desenfrenadas del enemigo que traen problemas a tu vida. Usted le puede decir no. Que si te pasa el enemigo, usted no le da buena matar a alguien. Y uno ha dicho, ay Dios mío, si lo cojo lo mato. Tú no lo estás diciendo literal.
A veces lo decimos y quisiéramos no matarlo, pero darle sus cocotazos. Tenemos unos hijitos a veces que esto le voy a meter yo a que llegue. Cosas como esa que Dios está trabajando en uno. Pero hay una cosa curiosa. Entrevistaron una vez a un asesino de serie y el asesino dijo que había una voz que le hablaba y le decía que matara a X personas. Una de las cosas que hace la opresión es escuchar segunda y tercera voces. Le llaman en la ciencia esquizofrénicos. Otra cosa que la ciencia dice son los que tienen convulsiones y les da epilepsia. La ciencia les pone epilepsia, pero en el reino de Dios, esos son ataduras del reino de las tinieblas. Entonces nosotros podemos ayudar mucha gente solamente con ponerle las manos encima, orar por ellos y declarar sanidad. Usted puede ayudar a mucha gente orando. Usted puede ayudar a mucha gente como a mí. ¿Y usted se cree que yo no he sentido las palpitaciones, el pecho apretado y he llegado al hospital y me han puesto? ¿Usted se cree que es porque yo lo he visto en una película? Es que yo llegaba allí con unos dolores, con la espalda encajada, con el pecho, y de momento yo le digo a mi esposa, yo estoy siendo... Y mi esposa empieza a orar y a reprender. Y llego al hospital y después que llego y hacen todo, caballero, usted no tiene nada, váyase para su casa tranquilito. O sea, yo recibí un embate del maligno. ¿Qué hizo mi esposa? Sabe al fin, orar por mí. Llegamos allá para sacarnos fuera de duda que hubiera algo mal. Usted llegó, no tenía nada. Ahí la certificación de que estaba en un ataque espiritual. Entonces, iglesia, no nos podemos quedar pasivos, inertes en un ataque espiritual. ¿Por qué? Porque si te quedas inerte, voy culminando, porque si te quedas inerte a un ataque espiritual, si te quedas inerte, te va a pasar lo que le pasó a Saúl. La Biblia dice que el diablo busca devorar a los creyentes. Entonces en 1 de Pedro 5:8. Y Satanás y sus demonios conspiran contra los cristianos. Tal como Satanás intentó hacer con Jesús en Lucas 4, las fuerzas demoníacas nos tientan a pecar y se oponen a nuestro esfuerzo por obedecer a Dios. Si el cristiano permite que los demonios tengan éxito en estos ataques, el resultado es opresión. La opresión demoníaca es cuando un demonio temporalmente victorioso sobre el cristiano, intentando exitosamente a un cristiano el pecado y dificultando su capacidad de servir a Dios con un fuerte testimonio. A fin de cuentas, ¿qué quiere Satanás? Dañar tu testimonio. ¿A qué viene la opresión? A dañar tu testimonio. Porque si, por ejemplo, el pastor está echando, esto me ha pasado muchas veces, estaba echando gasolina, después de gasolina, mira canto de... Y yo no miré. Sí, tú mismo. Miré a mí. Dijo muchas palabras. Sabía que era el enemigo. No me iba a poner al toma y dame con él y a ponerle, no. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y usted ve que las personas se les cambia el semblante y primero venía por encima de mí. Y voy a encontrar dos cosas. Mejor no las digo. Me encontraba la oración de Dios o los 4 caballos del Apocalipsis. Porque no voy a dejar que se me pegara. Pero cosas como esas suceden y usted tiene que estar muy activo a lo que está pasando. Entonces, si el pastor, mira y el tipo vino donde mí y yo vine, entonces el que está allí comprando hielo dice, pero ese no es el pastor de Rúa. No, y ahora todo el mundo saca un teléfono y grabaron el pastor y en el nombre de Jesús, ¡tum! Y agarraron el pastor. No grabaron lo que pasó para atrás. Grabaron solamente cuando el pastor sacó la broca y marroneó al pobre muchacho. Entonces el enemigo hace fiesta porque le dañé el testimonio al pastor, lo grabaron y eso es lo que usted tiene que cuidar, porque esa opresión venía y esa tiniebla venía a quererme zarandear, pero yo me mantuve. Señor, lo primero que hago es, Señor, dame dirección.
tentando exitosamente a un cristiano al pecado, y dificultad y capacidad para servir a Dios con un fuerte testimonio. Esto ya lo hablamos. Si un cristiano continúa permitiendo la opresión demoníaca en su vida, esa opresión puede aumentar a tal punto que el demonio tenga una influencia muy fuerte sobre los pensamientos, comportamientos y espiritualidad del cristiano. Los cristianos que persisten en el pecado se abren a una opresión cada vez mayor. La confesión y el arrepentimiento del pecado son necesarios para restaurar la comunión con Dios, quien luego puede romper toda influencia demoníaca. El apóstol Juan nos da mucho ánimo en esta área. Dice: sabemos que todo aquel que no ha nacido de Dios no practica pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. El poder del Espíritu Santo que mora en el creyente siempre está disponible para superar. El Espíritu Santo que está en nosotros siempre está disponible para superar la opresión demoníaca. Ningún demonio, ni Satanás mismo, puede prevenir a un cristiano a rendirse al Espíritu Santo y de ese modo vencer toda opresión demoníaca. Pedro incentiva a los creyentes a resistir al diablo firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Ser firme o constante en la fe significa confiar en el poder del Espíritu Santo para resistir con éxito la influencia demoníaca. La fe se fortalece a través de las disciplinas espirituales, de la alimentación, de la palabra de Dios, de la oración persistente y la comunión espiritual. El fortalecer la fe es una de las maneras que nos permite apropiarnos del escudo de la fe, con lo que podemos apagar todos los dardos del maligno. Hasta aquí, iglesia. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pudiste agarrar? Que dentro de todo lo que está pasando hoy en día, el enemigo sabe, Satanás sabe que nos queda poco tiempo. ¿Y qué él va a querer hacer? Que los sueños que Dios ha puesto en ti, que lo que Dios ha querido hacer contigo, que los sueños que Dios ha puesto en ti y la promesa que Dios te ha dado, que no se cumplan. ¿Para qué? Para que la gente se siga perdiendo, en vez de la gente seguir esforzándose, siendo firme, siendo fuerte, siendo persistente. Pues el enemigo lo que va a buscar es que usted sea todo lo contrario. Estamos viviendo en momentos de opresión, y usted tiene que discernir cuando usted entra a un sitio. Saben que a veces entra a un sitio, no sé por qué esto pasa, pero usted entró a X sitio y de momento usted sintió una incomodidad. ¿Cierto o falso? Y esa incomodidad que usted sintió, usted se quedó callado y siguió para dentro del sitio. ¿Se da cuenta? Entonces, de momento allá adentro, usted no le preguntó al Señor: Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No, usted solamente entró al sitio, fue a comprar algo y vinieron, asaltaron el lugar. Y usted estaba adentro. Porque cuando el Espíritu te alerta a algo, el Espíritu Santo que usted y yo tenemos, te alerta a algo, automáticamente lo primero que usted tiene que decir es: Señor, ¿qué hago? Y yo siempre he dicho que cuando usted no sepa qué hacer, no haga nada. Lo primero es: Señor, ¿qué hago? Señor, ¿de qué me estás cuidando? Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Espíritu Santo te va a contestar. Te va a dar una inquietud para que usted no entre a ese sitio. Si usted está inquieto y usted siente no entre a ese sitio, no entre. Escucha al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día, por favor, si usted ve algunas noticias, tengo que ver noticias porque no puedo estar ajeno con lo que predico a nuestro alrededor. Pero usted sabe que unos niños que se están desapareciendo y mujeres también. ¿Dónde están? Nadie sabe nada. Mira, los tiempos se están poniendo difíciles. Usted tiene que cuidarse. Por eso dice la palabra que tenemos que andar sobrios, vigilantes, y estar pendientes de lo que está corriendo a nuestro lado en el reino espiritual.
No podamos ir a suerte al enemigo. Con el enemigo usted no se sienta a platicar, ni se sienta a jugar baraja, ni se sienta, porque con Satanás hay que reprenderlo, echarlo fuera, y usted no se puede sentar en una mesa a comer con él. Porque con sus estrategias mundanas, él le va a ganar, lo va a tentar y usted va a sucumbir. El problema de sucumbir, ¿sabe cuál es? Que la desobediencia de Saúl llevó a que Saúl terminó quitándose la vida él mismo con su espada, su escudero también, y sus hijos muertos en una batalla. El problema no es que si yo estoy en una opresión, el problema es que si yo le permito esa opresión que entre a mi vida, yo voy a empezar a tener unas costumbres y a hacer unas cosas, y no es correcto, porque eso va a dañar a mi hija Victoria, eso va a dañar a mi esposa, eso va a traer maldición a mi casa, eso va a traer maldición a tu alrededor. Por eso en el trabajo te tienes que pegar los frenos a alguien cuando esté maldiciendo. Mira, por favor, no quiero escuchar tus palabras sobre ese. Que a veces uno va a un sitio y tiene que escuchar todo el experimento de palabras que, mira, llaman la atención. A mí yo no lo voy a pensar dos veces para decir permiso, ando con una niña. Se lo digo y lo he hecho respetuosamente, permiso, ando con una menor. No tienes que estar hablando mal en una mesa sentado al lado mío, yo no tengo que comerme eso. Y no, te tengo que mandarte a callar, te mando a callar, ¿sí o no? Pero ¿cuánto nos atrevemos a hacer eso? Eso es por la vida de tus hijos, de tu familia y de los que a ti te rodean. Póngase de pie, iglesia. Te adoramos, Dios, te bendecimos. Espero que dentro de todo esto haya aprendido que la opresión... ¿La aprendía? Amada familia, tú que escuchaste este mensaje hasta el final, hoy decidimos darle más tiempo, pero quiero decirte que si estás pasando por opresión, si estás pasando por circunstancias en tu vida que de lo que has escuchado aquí, yo quiero decirte que el antídoto de la depresión se llama BOA, Biblia, ayuno y oración. Con esas tres cosas usted va a mantener una vida firme en Cristo, y toda opresión demoníaca de estos tiempos tiene que desaparecer en el nombre de Jesús. Y lo primero es que cuando te sientas mal de salud, te venga un ataque de pánico o venga una situación, un dolor de cabeza, un dolor muscular, ponte la mano y órale a Dios y dile en el nombre de Jesús, sana esto, porque muchas de las cosas se solucionan con una oración, y por no orar llegamos hasta los hospitales. Dios les bendiga, Dios les guarde, los bendecimos en el nombre de Jesús.